inicio al conversatorio de hoy, miércoles amarillo del Taller X de la Facultad de Arquitectura. En esta ocasión tenemos invitados al profesor Alberto Sato, al profesor Enrique Vera, quienes conversarán junto con el profesor Asier Calvo sobre Juan Pedro Posani, el historiador, el crítico, el profesor y el amigo. Alberto Sato es arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata de 1972 y de la Universidad Central de Venezuela en 1980. Es magíster cienciario en Historia de la Arquitectura en 1996 y doctor en Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela en el 2006. Ha sido profesor en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, en la Universidad de los Andes en Bogotá, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue director del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y ha publicado libros, artículos y ensayos sobre arquitectura, diseño y cultura material en América Latina, Estados Unidos y Europa. Hasta julio de 2002 fue decano de la Facultad de Arquitectura de Artes y Diseño de la Universidad Andrés Bello y hoy se desempeña como editor y profesor en la Universidad Diego Portales. El profesor Enrique Vera Hernández, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, graduado en 1973, es profesor agregado jubilado de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo y fue coordinador del Centro de Información y Documentación de dicha facultad entre 1977 y 1981 y luego en el periodo comprendido entre 1990 y 1996. Fue director de la Escuela de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo también, entre 1984 y 1987. Ha sido director y o editor de diversos libros y publicaciones periódicas venezolanas, curador de exposiciones dedicadas al arte y la arquitectura, tanto en el país como en el extranjero. Actualmente preside la Fundación Arquitectura y Ciudad en Caracas, Venezuela. Y finalmente, nuestro coanfitrión, el profesor Asier Calvo Albizu, arquitecto de la Universidad Simón Bolívar, graduado en 1978, doctor arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona en 1999, es profesor titular de dedicación exclusiva de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la cual también fue decano. Ha sido profesor invitado y conferencista en diversas universidades venezolanas y extranjeras, y es actual coordinador del doctorado en arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central. Es autor de artículos de opinión y crítica sobre diferentes temas arquitectónicos y de ensayos aparecidos en diversas publicaciones venezolanas y extranjeras en torno a la relación arquitectura-identidad en la arquitectura moderna venezolana. Es autor del libro Venezuela y su problema y el problema de su identidad arquitectónica en el 2007 y conduce junto con Enrique Vera y mi persona la Fundación Arquitectura y Ciudad. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con una presentación a cargo del profesor Asier Calvo. Muchas gracias, Iván. Bueno, buenas tardes a todos, espero que me escuchen. El texto que voy a leer tiene que ver justamente con la posibilidad de darle pie después a una conversación lo más abstracta y amena que podamos, y gira en torno a la posibilidad de abrir un poco el compás sobre quién es la persona sobre la cual vamos a hablar hoy. Nuestro miércoles amarillo del día de hoy quizás se aleje un poco de la línea que hasta ahora nos ha caracterizado, centrado fundamentalmente en la celebración del 20 aniversario del Taller X, para lo cual ha echado mano de quienes lo fundaron, lo conforman, han pasado por allí o están empezando a dar sus primeros pasos con el objetivo de ir construyendo su propia pequeña historia. Hoy damos un importante salto para adentrarnos en un tema y una figura que tienen un mayor alcance, de la mano de dos invitados de lujo que mucho tuvieron que ver con la persona que ha motivado este encuentro. Juan Pedro Posani, nacido en Roma el 21 de abril de 1931, fallecido en Caracas el 2 de noviembre del año pasado, del año 2020, el que sin duda es el más importante crítico de arquitectura de la Venezuela del siglo XX, a quien buscaremos aproximarnos sin nostalgia, buscando colocar en su justa dimensión una trayectoria llena de logros
y no exenta de polémica. Para empezar, diremos que Posani llega a Venezuela a inicios de 1949, procedente de una Italia sumida en la crisis de la posguerra con 17 años, bachillerato terminado y la necesidad de todo inmigrante de abrirse paso en un país como Venezuela, en el que aún estaba todo por hacerse. Hijo de arquitecto y con una mano privilegiada para el dibujo, ello le valió tras entrevistarse con Carlos Raúl Villanueva para ser incorporado al equipo que trabajaba en el proyecto y construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas, experiencia que sin duda lo formó como quizás un pregrado en arquitectura jamás lo hubiera hecho. Junto a Villanueva, crece y comparte con él lecturas, responsabilidades proyectuales y es testigo y partícipe de la evolución de un pensamiento que se traduce en textos y discursos cuando ya todo lo que había que decir se encontraba construido. En tal sentido, se creó entre maestro y discípulo una entrañable y respetuosa sintonía que colocaba muchas veces en uno el esbozo de las ideas y en el otro su desarrollo y pulitura. Posani siempre fue militante de izquierda y Villanueva, por supuesto, lo sabía. Por eso lo ayudó en la consecución de una beca para ir a Italia cuando la dictadura perejimenista en los estertores lo empezó a acosar. Este viaje que realizó en 1958 le permitió estudiar en Roma con Bruno Zevi, a quien ya había traducido y leído para Villanueva, y Giulio Carlo Argano, y en Nápoles con Roberto Pani. Todo un posgrado que enriqueció y apuntaló sin lugar a dudas sus inclinaciones históricas, críticas y teóricas. De regreso de Italia, ingresa Posani al cuerpo de profesores del sector de estudios generales de la Escuela de Arquitectura de la UCB, donde Villanueva dictaba historia del urbanismo, Graciano Gasparini se dedicaba a la arquitectura precolombina y colonial, y él se encarga de abrirle la puerta a la arquitectura moderna. Mientras Gasparini dirigía el Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, posicionaba su boletín como una de las publicaciones de mayor relieve en América Latina e iniciaba una larga secuela de publicaciones con Ermitano, Posani dejaba plasmada su incesante inquietud crítica en artículos y ensayos breves en los que ya revelaba su agudeza y sus dotes de gran comunicador. Ellos irían apareciendo muy temprano en revistas como A, Hombre y Expresión, de la cual fue cofundador, Cruz del Sur e Integral, y ya de regreso de Italia en SDA y Punto. Más adelante a Gasparini y Posani se les presentará la oportunidad de redactar el que quizás sea el más importante libro de arquitectura del siglo pasado, Caracas a través de su arquitectura, de 1969, correspondiéndole al primero, a Graciano, desarrollar los periodos colonial y republicano, y a Juan Pedro, el siglo XX. Eran momentos en que Posani mantenía muy viva su militancia marxista. Veía en toda la producción arquitectónica nacional mímesis, copia y eclecticismo, y creía que en la arquitectura comprometida con el apoyo de la industrialización estaba la solución de los grandes problemas nacionales. Todo lo cual no le aportaba muchas simpatías de parte de los profesionales más prestigiosos del país. Solo las realizaciones de Fruto Vivas y Enrique Hernández serían las que darían en buena parte vuelo a sus sueños. También eran días de renovación académica y de cuestionamiento de los sistemas de enseñanza tradicionales que durante casi 30 años habían guiado a la formación de arquitectos en la central. Eran días también de viajes a China y Albania, de lectura del libro rojo de Mao y el verde de Gaddafi, en busca de alternativas sustitutivas al status quo. La renovación tiene en él una de sus figuras más importantes, y en su fragor aparecen algunos de los que lo relevaría más adelante en la Cátedra de Arquitectura Moderna, que desde entonces se adscribiría al novedoso sector de Historia y Crítica. También su condición de docente histriónico y pedagogo excepcional será objeto de admiración y entusiasmo entre quienes tomaban sus asignaturas y que más tarde logran ocupar puestos importantes dentro de la FAU. Enrique Vera se cuenta entre ellos. Posani se jubila en 1983. 8 años antes, en el 75, conoció a Alberto Sato, quien había arribado a Venezuela cuando, siendo profesor de la Universidad de La Plata, tuvo que huir de la persecución de la AAA en Argentina. Sato, recién llegado, se acercó a la FAU en plena resaca renovadora, y Posani no dudó en acogerlo y recomendarlo.
que allí surgió una amistad llena de diferencias en lo ideológico, pero de una nobleza y lealtad a toda prueba que les llevó a respetarse mutuamente y emprender varios proyectos en conjunto. En lo personal, me tocó conocer a Posani mientras, gracias a su generosa petición de incorporarme al comité de redacción junto a Alberto y Enrique, de esa inolvidable experiencia que fue el semanario Arquitectura Hoy, que cubrió como ninguna publicación periódica latinoamericana hasta ahora prácticamente toda la década de los 90. Lo escrito allí por Posani fue para mí objeto de estudio y soporte fundamental para algunas de las ideas que traté de desarrollar en mi tesis doctoral. Sus memorables diferencias con Sato en Arquitectura Hoy dieron origen a debates y disquisiciones sobre el Anon y el Cambur del año 2000, y la casi totalidad de lo escrito en el semanario fue posteriormente compilado por Javier Cerizola en el libro Arquitectura Hoy, 10 años de pensamiento crítico de 2006, que, al igual que Caracas, a través de su arquitectura es ineludible. En este caso, para quienes quieren ver a un Posani menos beligerante y más interesado en construir una teoría de la arquitectura basada en la autenticidad, en la identidad y en el valor que cobran las variables climáticas y culturales a la hora de rescatar un tema que siempre acarició: la construcción de una arquitectura nacional. Posani, quien nunca dejó de dibujar con virtuosismo, diseñar con gusto y cuidados exquisitos, leer ávidamente y escribir con suma claridad, fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura en 1992. Creado en 1994 en el Instituto de Patrimonio Cultural y fue reconocido con el doctorado honoris causa de la UCB el año 2000 en el marco de las celebraciones del centenario de nacimiento de Carlos Raúl Villanueva. Su sempiterno compromiso con la izquierda lo llevó a ver en la Revolución Bolivariana otra oportunidad para cambiar el mundo. A ella se adscribió y como parte de ella creó una institución que había anhelado dar vida durante mucho tiempo, el Museo de Arquitectura, MUSARC, del año 2006, y proyectó su polémica sede, que se abrió en 2012, con otro sempiterno aliado, José Adolfo Peña, quien también lo acompañó como calculista de los ligeros y tropicales edificios para los espacios culturales comunitarios que se construyeron entre 2000 y 2002. También la siempre anhelada revolución le mostró de nuevo que las utopías son inalcanzables cuando caen en manos mesiánicas impregnadas de autoritarismo, que no cuentan con la preparación adecuada para echarlas a andar. La crisis terminal que vive el país lo alcanzó durante sus últimos años ya retirado del MUSARC, y al ver que los requerimientos asociados a su enfermedad se convertían en un calvario de difícil solución, se fue convenciendo de que se había tomado el camino equivocado. Con esto termino, con esta apretada semblanza, y para no ocupar más tiempo es necesario dejar en manos de nuestros queridos invitados la palabra. Para ello les ofrezco como excusa el título del conversatorio, es decir, yo le preguntaría a Alberto Sato primero y luego a Enrique Vera de qué manera expresaría cada uno libremente las 4 facetas, e incluso alguna otra, que intentamos testimoniar de Juan Pedro Posani: la del historiador, el crítico, el profesor y el amigo. Con ello creo que podemos dar inicio a una fluida y espero que muy sabrosa conversación. Gracias. Bien, una introducción bastante completa, ¿no?, de la figura de Juan Pedro. Bueno, antes que nada, hace años que no pisaba virtualmente la facultad, ¿no? Yo me fui de Venezuela casi del mismo modo que me fui de la Argentina en el año 75, escapando de algo. Digamos que, pero uno se va acostumbrando. Y cuando llego a Venezuela, tuve una experiencia asombrosa, porque, si me permite voy a contar la anécdota, porque en realidad lo que quiero hacer es, de alguna manera, abordar cierto tipo de perfiles tremendamente humanos, que es una de las cosas que más me unió a Juan Pedro, y por otro lado, por supuesto, esa dimensión crítica y teórica en la cual, digamos que
compartimos el nivel de complejidad, pese a de que los puntos de vista muchas veces eran un poco divergentes. Pero conservamos la amistad, inclusive muchas veces conversábamos acerca de que el nivel cultural en Latinoamérica muchas veces no aceptaba que el adversario fuera un amigo, sino que era un enemigo, ¿no? Y eso se puede traducir en términos mucho más globales con lo de Carl Schmitt, que él decía, el teórico, ¿no? Que él decía que en política no existen adversarios, sino existen enemigos, y el enemigo hay que eliminarlo. Bueno, esa es terrible, esa afirmación, que en algunos países ha sido asumido de una manera así literal, y se odia, simplemente se odia. Pero nosotros tuvimos quizás esa virtud de profundizar nuestra amistad con las diferencias, ¿no? Y compartimos toda una vida, desde el año 75 hasta el momento en que lo llamé por teléfono. Paola le pasa el teléfono a Juan Pedro, Juan Pedro abre los ojos, lo saludo y se muere. Así fue la última, digamos, el último aliento de Juan Pedro. Así que los últimos 40 años lo fui acompañando, casi 40 años. La forma en que lo conocí fue también una cosa sorprendente, y que además dice de esa dimensión totalmente asombrosa, si se quiere, del trópico o de lo que es Venezuela. Llegué de la Argentina a una pensión en Los Caobos, me acuerdo. Y entonces de ahí me dije, ¿y de qué voy a trabajar en realidad? Porque no conocía a nadie. Y entonces, bueno, como yo fui docente y director de escuela allá en la Argentina, me acerqué hasta la facultad. Entro a la central y en el Salón Galia estaba lleno de gente, había una multitud porque había una asamblea. Y había un personaje arengando a todos los estudiantes, que por lo menos había 200 estudiantes ahí. Y me acerco y un muchacho me dice, escucha inmediatamente, reconoce el acento, y me pregunta casi policialmente, ¿quién era yo? Entonces le dije, bueno, que yo soy arquitecto, profesor de historia, y acabo de venir de la Argentina. Entonces me dice, historiador, mira, espérate que te voy a presentar al que está hablando, que también es historiador, me dice. Termina esa asamblea y se acerca un señor vestido de caqui, como si fuera un guerrillero, se hace barbudo, medio pelado. Nos presentan y larga una carcajada y dice, sí, el libro que tú escribiste, la foto de Villanueva está al revés, me dice. Y yo, realmente para mí fue una sorpresa, primero, de que haya un personaje que haya leído mi librito, que era un librito de divulgación, en realidad bastante intrascendente, pero que hablaba de la arquitectura en general, y dentro de la arquitectura internacional yo incluí a Villanueva, ¿no? Cosa que primero lo asombró a Juan Pedro, y después le causó mucha gracia, porque la foto del 23 de enero estaba al revés. En realidad esos superbloques estén derecho, están al revés, más o menos daba lo mismo, y yo no tenía la menor idea porque no conocía Caracas. Bueno, después de la carcajada, me preguntó, conversamos, inmediatamente me manda a hablar con el nuevo decano, que acababan de nombrar en esa época, que era Américo Failache. Y Américo me atiende también muy cordialmente, y ustedes saben que en pocos días me ofrecen trabajar de profe, cosa que es bastante insólita, porque ustedes saben que, bueno, ustedes no saben, pero en otros países para conseguir un trabajo de profesor hay que estar ahí luchando bastante tiempo. Así que en ese sentido yo me sentí muy acogido, y no solamente como país, sino como personas.
Y a partir de ese momento empezamos a compartir las clases de arquitectura moderna, la tarea crítica, que duró prácticamente toda la vida y, como dijo Asier, se intensificó cuando Juan Pedro fue invitado por María Di Mase a hacer una columna de arquitectura allá en el periódico Economía Hoy. A su vez, Sergio Dávar, el periodista, me invita a mí a escribir sobre diseño. Entonces yo tenía una columna semanal que hablaba de cositas del diseño. Empezamos, cada uno escribía sus artículos, hasta que María Di Mase nos propone hacer un suplemento. Es decir, le pareció interesante eso. Teníamos como referencia el diario El Clarín de Buenos Aires, que también tenía un suplemento de arquitectura. Y entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar en eso. Y Juan Pedro habla con Enrique Hernández, que era un gran amigo, habla con Enrique Vera, habla con, en esa época inicial, digo, ¿no? Habla con un conjunto de viejos amigos con el propósito de ver si eso se podía configurar de una manera un poco más, hasta diríamos casi profesional, porque hacer un suplemento, especialmente en la prensa, requería un profesionalismo muy especial y Enrique Vera lo tenía, la experiencia esa. Así que, bueno, al poco tiempo se incorpora Asier Calvo, y convocamos a gente joven, especialmente gente joven. Yo recuerdo, inclusive yo envié unas fotos, yo había alquilado un apartamentito muy bonito en Chulavista, y nos reuníamos ahí a comer sushi, qué sé yo, pero además a discutir entre un grupo hermosísimo de muchachos muy jóvenes, que ahora no lo son tanto, pero con ellos decidimos emprender esta aventura del suplemento, con la participación de los veteranos, que éramos nosotros, que era Enrique, que era Asier, junto con muchachitos muy jóvenes, como Juan Vicente Pantini, esa generación, ¿no? Ahí estaba la Cacu ahí también, etc. Yo los nombres en este momento no recuerdo, pero era un grupo hermosísimo. Estaba Enricote también, Enrique Fernández Show. Ah, claro, Enricote Fernández Show también estaba, bueno, en fin, un grupo hermosísimo, de gente, además, que le interesaba la crítica, le interesaba la arquitectura, y que, digamos, que tenía una pasión. Eso era tremendamente estimulante, y es entonces que, dirigidos por Juan Pedro, fuimos capaces de mantener el suplemento ese de arquitectura durante 10 años, cosa que no sucedía en ningún suplemento de arquitectura en toda Latinoamérica. O sea que para nosotros era, bueno, era un éxito eso. Uno dice, bueno, ¿por qué duró 10 años y no 11? ¿No? Es decir, ¿por qué 10? Bueno, porque coincidió con que se iba consolidando el gobierno de Chávez, en el sentido que iba ocupando territorios culturales, políticos, económicos, etc., hasta que en un momento hizo tambalear la economía del periódico Economía Hoy. Frente a eso, María Di Mase un día nos llamó diciendo de que el periódico estaba naufragando y que no podía seguir sustentando digamos, la complejidad periodística que tenía. Y entonces decidimos cerrar. Inmediatamente, por supuesto, cerrar junto con el cierre del periódico Economía Hoy. Pero fue una de las experiencias más ricas que tuvimos porque, y eso viene a cuento, de que nosotros en este momento estamos reunidos y de acuerdo a lo que veo son 47 asistentes y no es multitudinaria, teniendo presente de que es un taller bastante numeroso, la presencia de jóvenes estudiantes,
¿no? Situación que yo no es nostálgico lo que estoy diciendo, porque no ocurrió sino hace más o menos, qué sé yo, 15, 20 años, de que había hasta diríamos otra actitud frente a la disciplina, una actitud crítica, una actitud interesada, curiosa, auténticamente universitaria, si se quiere, ¿no? Y algunas veces uno hoy día echa de menos, o sea, siente cierto grado de nostalgia frente a la ausencia de ese entusiasmo, como si la desilusión en general hubiese invadido a toda nuestra sociedad, ¿cierto? Pero especialmente a los jóvenes. O sea, a mí me hubiera gustado, o sea, para mí sería ideal, que el auditorio de hoy esté compuesto de jóvenes, de muchachos jóvenes, curiosos, interesados. ¿Por qué además? Bueno, porque Juan Pedro es el fundador de las cátedras de historia, fue el que construyó la historia de la arquitectura moderna venezolana, que todavía hoy día no ha sido superada, escrita en el año 67, pero que no ha sido superada el día de hoy. Además, más allá de que, bueno, uno podía discrepar si el Anón era más importante que el Cambur o qué sé yo, pero eso forma parte del diálogo, de una sociedad dialogal, que no se cae a golpes, sino que discute. Como decía Platón, la civilidad es el convencimiento a través del diálogo, no de la fuerza. ¿No es cierto? Bueno, eso parece que se disipó, no existe más, y eso es lo que he hecho de menos, porque hay muchas anécdotas que yo tengo registradas en mi relación con Juan Pedro, que tengo miedo que no, que no interese, o sea, que no despierten interés, ¿no es cierto? Es decir, alguna vez hemos corrido aventuras bastante curiosas. Me acuerdo que una vez no sabíamos por qué estábamos ni qué estábamos haciendo. Nos asociamos y pusimos una oficinita. Entonces, en esa oficinita era para la supervivencia. Ahí estaba en Bellomonte, en la subidita de Colinas, y que tenía abajo un restaurante, no, un restaurante, no, un bar, una tienda árabe y enfrente un restaurante chino. Y en esa oficina hacíamos proyectos de remodelación, hacíamos cosas, ¿no? Está Enricote ahí. ¿Qué tal, Enrique? Está Enrique Fernández Show ahí. Disculpen así lo informal, ¿no? De esto, pero bueno, es una Hola, alegría verlo. Alberto, qué gusto. ¡Hey! Bueno, el asunto es que tuvimos clientes raros, raros en el sentido de que extraños a nuestros intereses académicos. Todavía no estamos totalmente convencidos de que estamos haciendo remodelaciones. Entonces nos tocaban gente como la esposa de Cisneros, que era el dueño de la Pesicola, ¿no? Y entonces de vez en cuando teníamos que ir allá a la lagunita a hacer una remodelación y nos sentíamos absolutamente extraños, ahí no sabíamos qué estábamos haciendo. Pero teníamos experiencias así que extrañas y que finalmente a la hora de los que hubo no nos permitió subsistir y tuvimos que abandonar la oficina. Así que compartimos inclusive, quería contarles simplemente que hasta compartíamos esa aventura no profesional, sino económica, básicamente económica, ¿no? Lo más rico fue efectivamente la vida académica, hemos viajado juntos, hemos disfrutado de los viajes, no solamente comiendo exquisiteces, sino que además discutiendo con interlocutores de otros países acerca de cierto tipo de temas que más le interesaban a Juan Pedro que a mí, ¿no? Acerca de que también Asier es un experto en esto, sobre el tema de la identidad.
¿no? Y yo en ese sentido coincidía más con su gran adversario, pero a la vez amigo que lo quería profundamente, es Manuel López, ¿no? Un profesor de una rigurosidad algunas veces atemorizante, con un sentido del humor muy especial, muy español, y por otro lado, muy duro él. Y es entonces que con Manuel López era capaz de enfrentarlo a Juan Pedro y decir un poco de cosas que eran bastante duras, pero que enriquecían a los que estaban, los que eran testigos de esos diálogos, porque eran diálogos realmente de altísimo nivel y realmente bastante profundos. Y yo coincidía en cierta medida con Manuel cuando él hablaba del tema de la identidad, y Manuel agresivamente le decía, la única identidad que yo reconozco es el número de mi cédula, decía él, ¿no? O sea que era típico de Manuel eso, ¿no? Pero digamos que, y eso yo lo había escrito, creo que se va a publicar, escribí una suerte de memoria sobre Juan Pedro, que era hermoso, cuando nosotros dábamos clase y nos reuníamos en el cafetín. Terminamos de dar la clase y hacíamos una suerte de pequeña reunión en el cafetín donde se acercaban alumnos, otros profesores, etcétera, y era como ocurre en algunas universidades europeas, especialmente la que yo conozco así, AA, ¿no? Donde hay un piso donde ahí se podía tomar cerveza, acá no, pero se reunían los estudiantes junto con los profesores. Y esa experiencia es muy rica porque ahí se aprendía muchísimo, en la discusión, en el intercambio, etcétera. Además, en un mecanismo de reunión totalmente informal y abierto. Eso era lo que se da por llamar vida universitaria, que también echo de menos, porque eso prácticamente está como cambiando de paradigma, es decir, la vida universitaria ha cambiado bastante. Yo quizás disfruté en la Universidad Central de Venezuela los últimos años de esa riquísima vida universitaria, donde entre profesores y alumnos, algunos profesores por supuesto no, pero había profesores con los cuales uno tenía un acercamiento bastante informal y se reunían y se conversaba y se discutía, animados por un interés básicamente disciplinar y también de formación como ciudadano. Así que eso me parece que fue tremendamente importante. Y ustedes saben que esas reuniones que nosotros hacíamos de manera totalmente informal, terminó cuando Juan Pedro se jubiló y se fue. O sea que alguno se da cuenta ahí cómo él motorizaba ese tipo de reuniones informales, ese tipo de actividades, ¿cierto? Por eso yo muy emocionado cuando empezamos con Abner Colmenares a ver la posibilidad de postular a Juan Pedro Posani en el doctorado honoris causa, me encomendaron a mí hacer el discurso de orden. Y ese discurso de orden que yo escribí, después lo publicó Abner, ahí volqué bastante de la semblanza y lo que yo pensaba y sigo pensando acerca del rol tan hasta protagónico que ha tenido Juan Pedro Posani, no solamente en la historia de la arquitectura venezolana, sino en la vida universitaria de la facultad de la UCB, de la Universidad Central. Así que en ese sentido, yo creo que es importantísimo que la gente joven conozca y se involucre con este momento de lo que fue quizás el mejor momento que vivió la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Así que por ahora eso es lo que quería transmitirles. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Enrique, a ver qué nos transmite, sobre qué nos habla.
Todo tuyo, Enrique. Yo creo que voy a seguir un poco en la misma tónica de Alberto, que de paso es dejando a un lado los 4 puntos esos que tú nos señalaste como para sillarnos y orientarnos para movernos. La relación mía con Juan Pedro empezó apenas ingresé en la facultad. Yo ingresé en la facultad en el año 64 y, por cierto, Alberto, tuve un breve semestre y medio en la Universidad Católica en Santiago y regresé inmediatamente a la central. En las clases de historia que tuve, fui alumno del maestro Villanueva, que hacía unos dibujos en tizas a colores en el pizarrón que uno se quedaba admirado por la escala y los detalles con los cuales lo hacía. Fui alumno de Graciano, fui alumno de Lessig Saviza y por supuesto de Juan Pedro. De las clases de Juan Pedro tengo unos recuerdos muy vivos y que siempre los estuve presentes a lo largo de la carrera. Un poco por ese acercamiento informal que tú dices que existía en las reuniones que tenían ustedes. En el momento que Juan Pedro fue profesor mío, tenía apenas 14 años más que yo. O sea, era un profesor extremadamente joven él. Y sus clases eran impresionantes. La gente quedaba con la boca abierta por las cosas que decía, las citas, la fluidez con que se movía a través de los diferentes autores. Los conocía a todos, los había leído a todos. Y un poco, en uno de los semestres, hubo un cambio en la forma en que daba la docencia. Te estoy hablando de que llegó un momento, porque coincidió con el crecimiento de la facultad, que llegó casi a 3.000 alumnos, en donde los salones, los grupos que asistíamos a historia, nos acercábamos a 50 alumnos. O sea, llenábamos un salón de uno de los últimos del corredor, que no sé si recordarás que en uno tiene una modulación semejante a los otros dos, pero adicionalmente tiene el volado. Y en ese volado lo habían cerrado y habían puesto una especie de cabina de proyección, desde donde nos proyectaban a través de diapositivas y con sonido, todo sincronizado, aquellos famosos carruseles de la Kodak, nos proyectaban las clases. Las clases no eran, o sea, Juan Pedro no estaba en las clases. Él ponía eso y decía, la clase la van a tener ustedes el jueves y del lunes al miércoles en el siguiente horario, y dado un horario, ustedes pueden ir y ver en la clase tantas veces como ustedes quieran. En las clases y en los exámenes, él permitía que la gente llevara, y mira que muchos alumnos llevaban carrión llenos de libros para poder citar y dar explicaciones. Las clases los exámenes eran, él salía, dejaba a todo el mundo abrir los libros, escribir lo que considerara, pero sus correcciones eran temibles, porque de repente los que nos pedía a nosotros eran opinión, interpretaciones personales y, por supuesto, que nos refiriéramos a citas precisas diciendo quién eran los autores. Divertido era cuando tú veías en los cuadernos de un compañero o en los exámenes de un compañero que te lo metía dentro de un círculo y decía, esto lo escribió fulanito de tal y no está entre comillas, cosas así por el estilo. Recuerdo, ya que fuiste a comentarios personales, a mí me pasó una cosa con Juan Pedro. Un día yo estaba tan impresionado con la ascendencia que tenía sobre los alumnos, cómo la gente oía las clases y participaba de ellos, que cuando salimos, en ese momento ya Juan Pedro no usaba el caqui, sino usaba unas camisas cortas, mangas cortas de cuadritos y unos pantalones negros, jamás corbata. Y en el corredor yo iba caminando al lado de él y yo no sé por qué, porque yo era un carricito, me le pongo al lado a Juan Pedro y le digo, profesor Posani, ¿cómo hace usted para manejar tanta ascendencia que tiene entre los alumnos?
Juan Pedro se me voltea, se me queda viendo y sale corriendo hacia el salón de clase para encerrarse y, por supuesto, no contestarme. Pero yo me quedé así impresionado porque verdaderamente era una especie de figura increíble de eso. Una cosa que siempre me llamó la atención de Juan Pedro era que no solamente nos daba las clases para las cuales tenía que estudiar y prepararse, se mantenía al día, no había publicación ni revista que él no hubiese recibido, ni desarrollado, describir, incluso desmenuzado. Simultáneamente dibujaba, simultáneamente dirigía otras, publicaba en revistas, hacía unas cosas, diseñaba. En el 67, no sé si recordarán la imagen de Caracas, donde Juan Pedro diseñó aquel enorme dispositivo en el cual Jacobo Borges, Miguel Arroyo, Inocente Palacios y una cantidad de gente desarrollaron ese espectáculo en esa especie de construcción hecha por Juan Pedro de 27 metros de altura, en lo que hoy día es Parque Central. Habían demolido el Conde y ahí estaba ahí. Cuento aparte, se acercaron un día a la Facultad de Arquitectura porque debían filmar un capítulo, Juan Santana y otros de los jóvenes directores, Myerston y tal, en el cual era la historia del asalto de Amins Preston, un corsario y pirata inglés que tomó a Caracas y destruyó Caracas. Y el único viejito fue un viejito que partió de Baruta a enfrentar a estos señores porque huyó despavorido todos los residentes. Los actores para hacer el papel de los piratas ingleses fueron reclutados en la facultad. Porque en ese momento estaba empezando, yo no sé si recuerdan la moda del cabello largo, los musicales Hair, etcétera, etcétera. Y los piratas fueron Papi Becerra, Ricardo Padrón, Enrique Fernández Shaw y Enrique Vera, entre otros, que nos pusieron horror, unos colanes negros, una especie de trajes de casuchas y de cosas, y nos disfrazaron de piratas y nos tuvieron en una hacienda haciendo de piratas durante mucho tiempo. Simultáneamente con eso, Juan Pedro empieza a publicar aquella, lo debes recordar, Alberto, aquella colección que se llamaba Documentos de la Arquitectura Moderna, que era mimeografiado, con unas portadas un poco, porque estaban buscando que leyéramos y que nos informáramos de todo lo posible, y nos colocaban a nuestras manos todo lo que ellos podían hacer. En el 68, en la revista de papeles, la del Ateneo de Caracas, Juan Pedro publica un bellísimo artículo que se llama Muerte y Resurrección de la Arquitectura, que, por cierto, lo tenemos escaneado y próximamente en la fundación se lo haremos, lo colocaremos para lo que hagan ustedes. Y encima de eso, con Mario Bemergui, ya con los inicios de BMPT, diseñaban arquitectura. El edificio de Celemar, ese que está al final de la Solano y que se ve desde Sabana Grande, un edificio concreto muy, muy correcto, que tiene unas instalaciones por fuera y tal, que son clásicas de unas bandas que hacía Juan Pedro porque le encantaban ese tipo de cosas. Tan fue así que cuando se hizo, años después, creo que fue el 73, el concurso de Teresa Carreño, que lo ganó Lugo, Sandoval y otros arquitectos, Kunkel. Mariano Goldberg se ganó el segundo premio y Juan Pedro se ganó con BMPT el tercer premio. El tercer premio de ese concurso, que era una gran caja negra con todas las instalaciones por fuera, brutalista, con las instalaciones por fuera, recordando las cosas del Pompidou. O sea, pero es decir, no podía quedarse tranquilo, sino tenía que, tenía yo a veces le decía que se me parecía a Leonardo, se metía en todo, dibujaba como le daba la gana, escribía como le daba la gana, hacía crítica con una facilidad inaudita.
En el año 69 nos llegó la renovación académica. Un año antes, el Departamento de Composición Arquitectónica, que era como se llamaba antes de la renovación, el sector diseño, ¿te acuerdas que produjo una especie de informe donde fue un grupo donde había participado Enrique Hernández, el Papi de Serra, Tobito, etcétera, donde hacían un análisis del tipo de docencia que se estaba impartiendo, los conocimientos que se transmitían, por un lado, y por otro lado, analizaban todo, incluso las actitudes que los profesores tenían para con los alumnos, los sitios y la temática que se ponía como ejercicio, y entregaron su informe, que en el momento en que lo entregaron, las autoridades abrieron una gaveta, cogieron el informe recibido, lo metieron en la gaveta y lo cerraron. Ante lo cual, porque los estudiantes lo habíamos conocido, montamos en lo que hoy día en la facultad es el parte de control de estudios, que era la cooperativa, una especie de cierre de los corredores que cerraban hacia donde el paso hacia donde era los talleres en ese momento. En ese sitio pusimos todo pintado de negro, un gran cartelón que decía, ¿para qué la arquitectura? Y Juan Pedro fue el que dio una arenga parecida a la que tú debes haber oído en el taller Galia, en donde desmenuzó lo que era el informe, lo puso no en cuadros, sino en palabras, y nos los hizo conocer a todos. Poco tiempo después empezó la renovación académica, que como todos sabrán, empezó con asambleas, con la toma de la facultad, con etcétera, 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 y que 2 o 3 años después terminó con modificaciones leves de lo que fue el pensum cambiando, se cambió la relación alumno-profesor, se cambió el número de unidades docentes, de talleres pasaron a ser unidades docentes, y se buscó, y en algunos casos, no en todos de ellos, se logró integrar conocimientos con mayor fluidez y proporción e importancia en lo que eran los ejercicios de diseño. ¿Qué más te puedo decir? Citando siempre contactos con Juan Pedro y lo que me tocó vivir de él. En el mismo 69 se nos ocurrió, había una revista de estudiantes que se llamaba Taller. Decidimos rescatar el nombre de la revista y armamos un número especial. En ese grupo estaba Hugo Manzanilla, Leonel Requena, Javier Rodríguez y yo. Le pedimos a Juan Pedro un artículo. Todos los artículos estaban desde de Venanzi, Homer Lar, toda una cantidad de profesores, Luis Carlos Palacio, todo. Pero el artículo de Juan Pedro, que fue un artículo bellísimo, porque era dibujado, en caricaturas, todo, como 22 páginas de dibujo, donde nos describía todo, de dónde proveníamos, qué éramos, qué buscábamos, cómo teníamos la docencia, lo que éramos nosotros capaces de hacer y no hacer como crítica, que fue, bueno, una maravilla de artículo que y nos impactó mucho, y que 20 años después él volvió a sacar otro, un poco como cerrando el ciclo diciendo, no ha pasado mucho, las cosas como que permanecen iguales. ¿Qué más te puedo decir? Graduado, al poco, Américo Failache también, al poco de yo graduarme, yo había presentado un trabajo de escalafón sobre centros de información. Me propuso, ¿tú quieres implementar el centro de información? Me dio libertad, estructuré el centro de información fusionando bibliotecas, la dirección cultural y todo que de extensión, y tuve el placer durante varios años que estuve dirigiendo, casi más de 10 años dirigiendo el centro en 2 ocasiones diferentes, de tener a Juan Pedro como aliado y apoyo fundamental permanentemente al lado mío. Entre otras cosas, creo que una cosa que programamos y que tú la debes recordar porque participaste en ella, fue un primer seminario Carlos Raúl Villanueva que se organizó y donde discutimos ahí algunos temas y tal. Pero entre las cosas,
siempre estaba abierto los espacios expositivos para Juan Pedro, y Juan Pedro en varias ocasiones me dio la oportunidad de montarle exposiciones de sus dibujos de pequeño formato y de formatos mucho más grandes, donde de alguna manera lo que dibujaba y la manera como expresaba, bien fuera con collage, con tinta, dibujados con té o con colores, reflejaba sus estados anímicos y su inmensa sensibilidad. Recuerdo en una época en que le dio por estudiar a Rembrandt, entonces hacía dibujitos chiquiticos con té, acuarela y tal, que eran preciosos. Era una cosa increíble. Yo llegué a poder, o sea, se los montaba, pero también escogía unos y llegué a tener algunos que son cosas impresionantes. Recuerdo también que en un momento dado el MoMA había montado, te estoy hablando de los años 80, una impresionante exposición sobre Frank Lloyd Wright, y se me ocurrió a través de una agencia de viajes preguntar cuántos pasajes se necesitan para que nos regalen uno y tal cuanto. Hicimos la inscripción en el MoMA, fueron 12, 14 estudiantes, y Juan Pedro los acompañó en el boleto gratis, y fue el Cicerón allá en Nueva York, porque no solamente vieron la exposición, sino tuvieron la posibilidad de girar, ver edificios, ver la arquitectura de ese momento, que era una cosa increíble. Tiempo después, entre uno de las direcciones y otra en mi salida en la facultad, se me ocurrió publicar una revista que llamé Espacio. Fundé una sociedad editora latinoamericana. Por supuesto, Juan Pedro Manuel López y tú me dieron artículos que los publiqué y tal. Y en un momento dado, yo que pensaba que podía ser un gran editor, con muchos recursos, me imaginaba que podía llegar a ser como Ermitano, invité a Juan Pedro y a Paolo a una reunión en la cual les planteé el libro Caracas a través de su arquitectura, la segunda parte, la parte de la arquitectura moderna. Yo la quiero volver a editar, pero no la quiero editar como un libro grueso, de tapa dura, de café. No, la quiero editar como un manual de tapa blanda, tipo, creo que se llamaban Schaum, unos folletos que circulaban en la universidad, en las diferentes facultades, con diferentes contenidos. La quiero publicar así, pero quiero publicar una segunda parte, escrita y fotografiada por ustedes, o sea, en donde se cierre la brecha de los 20 años. Mira, les compré los derechos de autor a ellos dos. Por supuesto, Juan Pedro daba vueltas y daba, porque él tenía gran resistencia a cerrar esas cosas. Hace poco me enteré que había vuelto a escribir y que la estaba haciendo sobre eso. Y bueno, me quedé con esa idea, pero lo tengo y ya veremos qué sucederá si se publica o no. En el 92, que le dieron el Premio Nacional de Arquitectura, también tuve una oportunidad que para mí fue de cierre ante todo lo que admiraba y quería yo a Juan Pedro. Fui jurado de ese premio nacional. Les recuerdo que los premios nacionales de arquitectura se dieron en la primera época por parte del Colegio de Arquitectos, la Sociedad Venezolana de Arquitectos, y se daba a edificios, a obras. Se dieron 7, 8 premios, hasta que en el 87 lo empezó a conceder el CONAC, y lo daba no a una obra, sino a una trayectoria. Se dieron varios premios, y en el 92, que lo recibe Juan Pedro, yo fui parte del jurado. Recuerdo que en la primera reunión se barajaban nombres, y nunca nadie había mencionado a Juan Pedro, porque, oh, crimen, Juan Pedro no tenía título. Y eso para algunos de los presentes lo descartaba y decía, no le podemos dar un premio nacional de arquitectura a una persona que no es arquitecto. Y a mí se me ocurre decir, el año pasado, es decir, el año anterior, se le dio el premio a Sofía Inver.
¿Ustedes han visto alguna vez un cuadro de Sofía Inver guindado en alguna museo? ¿O han visto alguna escultura hecha por ella? ¿Es un artista o no es un artista? Bueno, lo que pasa es que, silencio, eso es lo que es Juan Pedro Posani para la arquitectura. Y le dieron el premio. Tomaron la iniciativa a Enrique Hernández, que inmediatamente que estaba en el jurado, le pareció fantástico y se le dio un reconocimiento a Juan Pedro doble. Primero por darle el premio y después por reconocerlo como arquitecto, que era más arquitecto que muchos de los que están ahí y sobre todo muchos de los que han recibido a posteriori el premio. ¿Recuerdas, mencionaste en los viajes, un viaje muy, muy bonito que hicimos juntos a Bruselas en el 95? ¿Te acuerdas, Alberto? En la Cambre, que recorríamos la ciudad. Tuvimos grandes discusiones sobre arquitectura, pero también una importantísima sobre si era realmente cierto que las papas fritas eran francesas o belgas. Y bueno, fue me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, la pasamos muy, muy, muy bien en eso. Como dijiste, le dieron su honoris causa en el 2000, que fue muy bonito porque se lo dieron un 29 de mayo, un día antes de que el maestro Villanueva cumpliera 100 años de nacido, que fue a mí me pareció una casualidad, pero una cosa muy bella. En el 2001, yo estaba ya jubilado de la facultad y tenía práctica profesional con Henry Rueda, un querido amigo, y Juan Pedro nos dio para que concluyéramos uno de estos espacios comunitarios en Palmarejo, en Yaracuy, que lo hicimos y tuve yo fue una iluminación de la manera como trabajaba el diseño Juan Pedro, porque él había llegado a una conclusión de que el diseño que había hecho debía ser así. Entonces, cada vez que uno sugería algo que se apartaba un poco de lo que él había concebido y había decidido que debía ser la forma del edificio, nos decía, me parece brillante, me parece buenísimo, pero lo vamos a hacer así, de la manera que él decía. O sea, era un poco duro. Y terminamos el edificio, él quedó muy contento con eso y tal. En el 2003 volvió otra vez a recurrir a él y fue allá a la Católica. No sé si la recuerdas, fue a hacer el seminario de Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio de la Humanidad, donde participó él y presentó una larga exposición sobre el seminario. Sí. Editaba como no te puedes imaginar. Apenas se llegó a Patrimonio, empezó a sacar La Ciudad del Sol, el número 0, publicaba, sacaba números tal, y un poco porque siento que me estoy extendiendo mucho, quiero otro recuerdo. En el 2016 se organizó un evento en la cual Juan Pedro iba a hablar sobre el Museo de Bellas Artes de Villanueva y Carlos Gómez sobre la nueva sede la que diseñó él ahí para la GAN. Los dos, o sea, arrancamos reunidos en el patio del museo, donde Juan Pedro hizo una bellísima y lúdica explicación de lo que era el museo, y nos fuimos caminando por la Avenida México hasta el otro museo, en donde le tocó a Carlos explicar cómo era su museo. Había dos exposiciones, toda la planta baja estaba tomada por una hermosísima exposición de mujeres artistas venezolanas, pero bellísimamente y montada con una curaduría excelente. Y en el segundo piso, gran sorpresa de nosotros, estaba una de las exposiciones más grandes que yo he visto de Reverón, pero montada como quien monta barajitas de Tricolor, de la revista Tricolor, uno montado al lado del otro, una tal cual. Y tuve el placer de hacer el recorrido cuadro por cuadro con Juan Pedro, el Flaco Álvarez y el Flaco Álvarez, donde, bueno, gozamos y disfrutamos como no te puedes imaginar.
lo divertido de esa ocasión fue que Carlos Gómez, a la salida, nos invitó a almorzar a los 4. Es decir, 3 premios, premios nacionales de arquitectura y yo. Y nos fuimos a un club donde almorzamos estupendamente bien y la conversa, tú no te puedes imaginar lo rica que fue. Dentro de la cual Juan Pedro, que fue una persona extremadamente generosa, no dejaba de exaltar el diseño que Carlos estaba haciendo en Campo Alegre, en un punto en donde empezaron a demoler una de las casas patrimoniales de Mujica, lograron pararla y la propuesta que hizo Carlos es, o sea, un edificio envolvente. Reconstruyeron el edificio que fue afectado con parte de la demolición y lo integraron al conjunto y es algo del condominio, una cosa así salvada. Llegamos casi al final de él, donde empezó a sacar El viejito inquieto, se despedía con poemas de César Vallejo, y tuve muchos encuentros sociales con él en esta época, porque se fue a vivir con Paola y con Leonel Tapia, su esposo. Lo cuidaban, y en muchas ocasiones mi esposa es italiana y cocina de maravilla, le preparaba platos especiales a Juan Pedro, que podría estar enfermo, podría tener diabetes, pero comía con un gusto, disfrutaba muchísimo de todo. Disfrutamos mucho esa época de él. Yo le armé grupos de películas italianas, del neorrealismo italiano, que él trataba de verlas, pero al igual que Andrea Camilleri, se estaba quedando ciego, y para él eso era la diabetes lo tenía muy fregado, y eso era durísimo para él, porque no solamente no podía dibujar, sino no podía leer. Y eso, bueno, lo afectó muchísimo, lo afectó muchísimo. Se nos fue, y fue con gran pesar, porque era admirable persona y lo quisimos mucho. Gracias. A ver, Alberto. Ecote hizo un comentario acá en chat. Él dice que es importante mencionar al IPC. Y yo recuerdo cuando una vez, de la época en que era muy amigo de de Manuel Espinosa, y le proponen participar de este centro, este pequeño centro que todavía no tenía, digamos, jerarquía de instituto, ¿no? Y entonces le dan un lugarcito allá en Caño Amarillo, detrás de las vías de ferrocarril, y entonces un día voy para allá, lo encuentro en un escritorio y empieza a hablar de patrimonio. Y yo recuerdo que en una época políticamente se habían repartido, si se quiere, ¿no?, la presa de la historia entre Graciano y Juan Pedro. Es decir, en una suerte de paz romana, dijeron, bueno, Graciano se dedica a la arquitectura colonial y los monumentos y el barroco latinoamericano y especialmente venezolano, y yo me ocupo de la arquitectura moderna. Y así partieron aguas y se respetaron bastante, se han respetado prácticamente toda su vida. Resultó ser que la actitud que tenía Juan Pedro respecto de lo que era, o sea, una típica actitud vanguardista, ¿no?, moderna, es decir, odiaba lo antiguo, los monumentos y toda la historia que de alguna manera desarrollaba en sus investigaciones Graciano. Y un día lo encuentro entonces en ese escritorio, le digo, ¿qué estás haciendo tú aquí? No, así que ahora te interesa el patrimonio, le dije. Bueno, me dice, sí, porque es importante, especialmente lo que se da por llamar, por supuesto, la arquitectura no, las expresiones culturales no formalizadas,
especialmente las artesanías. O sea, él quería ahondar un poco más, ensanchar la noción de patrimonio que para todo el mundo estaba congelada en el respeto de los monumentos, especialmente los monumentos liberales, porque ustedes sabrán bien que la arquitectura colonial venezolana fue un hermosísimo invento de Gasparini, ¿no es cierto? Porque había muy poca arquitectura colonial aquí, ¿no? Bueno, pero él buscó, justamente le dio una especie de vuelta de tuerca a lo que significa el patrimonio. Y a partir de eso empezó a consolidar eso y se terminó constituyendo en un instituto que buscaba en las raíces de las culturas populares y no formales, todas las dimensiones creativas de la sociedad venezolana. Así que esa fue una tarea extraordinaria, ¿no? Que algunas veces queda un poco contaminada con respecto a lo que tradicionalmente fue la conservación de monumentos, ¿no? O sea, a Juan Pedro le interesaba más esa otra cosa, que era una especie de, de tradición oral de la cultura venezolana, ¿no? Y así, bueno, tuvieron una trayectoria bastante sólida, publicaron en su boletín del Instituto de Patrimonio trabajos muy interesantes, hasta que finalmente, bueno, le tocó o le propusieron otro rol dentro de, esta, de este gobierno y se interesó más por la creación de algo que ya estuvo presente como idea desde hace mucho tiempo, en la cual participó de una manera bastante protagónica Carlos Gómez de Llerena, en la Fundación de Arquitectura, ¿no? Y en la creación de un museo virtual, en realidad. No tenía sede, pero tenía la denominación de museo y hacían eventos, exposiciones, etcétera, en las cuales nosotros casi como colados participábamos. Yo me acuerdo una vez que eh, invitaron a Aldo Rossi, y entonces, bueno, nos metimos ahí en la discusión y fue sumamente interesante. Es decir, en definitiva, fue una pena que antes no se haya institucionalizado el Museo de Arquitectura, ¿no? Y que haya surgido en un momento con muy poco, hasta diríamos, consenso por parte de los profesionales y por parte de la academia, ¿no? Y aparte lo que dijo Asier, de la controversial sede, sí, efectivamente creo que controversial, pero no fue la continuidad de esa, digamos, de esa iniciativa que habían tomado, me acuerdo, Carlos Gómez de Llerena, Helen de Garay, ¿cómo se llama? El que se murió, ay, de Lenita Rigamonti, Rigamonti, ¿cómo se llama de nombre? Jorge, perdón. Jorge Rigamonti, un grupo de arquitectos de esa generación posterior a la de Villanueva, obviamente, ¿no? Y que empezaron a perfilar otro tipo de arquitecturas, entre las cuales estaba el Jimmy Alcott, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, una excelente generación que consolidó una arquitectura urbana muy, hasta diríamos, muy metropolitana, es decir, muy up to date, ¿no? Sí. Y podría haber sido entonces un extraordinario museo, porque era convocante de todo el gremio de los arquitectos, especialmente, porque una institución que no convoca a los miembros que menciona, es un poco raro, ¿no? Así que, bueno, en fin, por supuesto, hay muchas aristas de la vida de Juan Pedro, que, bueno, yo no sé si caben conversarlas o no caben conversarlas, pero yo cada vez que recuerdo esos
esas historias que nosotros hemos tenido en la vida cotidiana, por un lado, como tú decías, de que le gustaba comer, sí. Lo hermoso es que yo soy hijo de japoneses, ¿no? Pero me crié en la Argentina. Entonces, mis amiguitos de la infancia eran todos italianos, así. Entonces tengo muy grabado la experiencia postbélica de los papás de mis amigos. Y es entonces que tengo una gran nostalgia por Italia, ¿no? Por ese recuerdo lejano, totalmente artificial, ¿no? Que me fue adherido en mi formación de la infancia. Entonces, fíjense, con Juan Pedro, pero disfrutábamos inclusive hasta las lágrimas, el cine neorrealista italiano, ¿no? Y nos comentábamos. Y una vez estuve en Milano y le dije, mira, Juan Pedro, me invitaron a la Festa dell'Unità, que es la fiesta del Partido Comunista, ¿no? Entonces, él se emocionaba cuando yo le contaba, mira, me invitaron a comer polenta con fromaggio, que es un plato muy popular de allá. Y entonces él decía, uy, qué bárbaro. Y él disfrutaba de los relatos que yo le hacía acerca de, inclusive, evocaba su infancia, su adolescencia. Eso era lo rico. Por eso muchas veces yo, que a mí me gusta mucho cocinar, yo le preparaba algunos platos raros, como por ejemplo la bañacauda, ¿no? La bañacauda, que es una especie de fondue de anchoas, ¿no? Con crema, que es un plato de Mezzogiorno, es un plato sureño, creo. Y disfrutaba muchísimo de eso. Lo mismo que yo le contaba, mira, estaba caminando por Roma y viste, bueno, las viviendas estas que hizo Mario Ridolfi, ¿no? Que parecen viejas, pero eran nuevas, ¿no? Qué emocionante ver esos espacios, esos escenarios. Y él recordaba su infancia. Él recordaba su infancia porque pasó su adolescencia en Roma, ¿no? Así que en ese sentido, Juan Pedro era muy nostálgico. Por eso yo cuento que, y además muy familiar, con todo ese rigor y con todo eso que tú comentaste, y Asier también comentó, y el protagonismo que tiene en el campo teórico e histórico, él era un blando afectivo, ¿no? Que cuando llegaba su tía del Tigre se emocionaba mucho. Es decir, o sea, llegaba la tía, la única que le quedaba viva, ¿no? Y le gustaba cómo cocinaba, etcétera, ¿no? Así, él tiene un hermano en el Tigre, además, ¿no? Sí. Y esos recuerdos de familia, él, lo ablandaban tremendamente. Es decir, esa era un poco la dimensión, una dimensión humana, que yo tuve la suerte de compartir con él las emociones de esa dimensión humana de él, ¿no? Es sumamente interesante porque a la vez, ¿cómo? Un gran corazón tenía, un gran corazón. Sí, además la generosidad de él. Además, tenía otra cosa, que tenía generosidad intelectual, ¿cierto? Sí, Que es cierto. otra dimensión de la generosidad física, material, Sí, ¿no? cierto. Las ideas de él no eran de él, o sea, las compartía, ¿no? Sí. Eso es lo interesante y lo bueno. Así que quería un poco transmitirle un poco esa pequeña dimensión de la vida de Juan Pedro, que yo he tenido la suerte, de alguna manera, de compartir y disfrutar. Así que yo, japonés, disfrutaba muchísimo de esa nostalgia italiana. No tenemos en el chat ninguna pregunta en particular, creo. A ver. Hay muchos saludos, pero no hay ningún elemento así sobre el cual se podría pensar que se puede elaborar una pregunta. En todo caso, el tema de la realización de la salida durante 10 años de arquitectura hoy, que lo tocaste muy bien, Alberto,
y que a mí me interesa mucho, tuvo incluso unos periodos bien difíciles, ¿no? En el camino. Sería interesante que también fuesen de alguna manera esbozados, si cabe la palabra. Porque se dice fácil 10 años, ¿no? Pero ahí hubo unos subes y bajas muy importantes. Bueno, Sobre todo para mantener la cohesión de un grupo que no sí. era homogéneo y que no fue nunca el mismo, ¿no? No, sí, lo rico de eso, y eso yo se lo atribuyo a la capacidad de liderazgo que tenía Juan Pedro. En un grupo tan nutrido de jóvenes, siempre hay, por supuesto, pequeñas pasiones, ¿no? Envidias, rivalidades, protagonismos, etc. Y la presencia y la voz de Juan Pedro tenía suficiente autoridad moral, digamos, como para limar todo tipo de asperezas, hasta tal punto que nadie fue excluido. Nadie fue excluido. Y no es que nadie fue excluido porque eso terminó siendo una bolsa de gatos, sino que al contrario, con esa llamada civilidad, la gente dialogaba y de alguna manera, aún no participando de ciertos criterios, colaboraba. Así que la diversidad de opiniones que había era bastante grande, por supuesto. Yo me acuerdo cuando hacíamos algunas veces reuniones, en el apartamento no cabían. Tengo una foto donde hice un sushi una vez, y éramos como 12 metidos en un apartamento ahí en Chulavista que medía, no sé, 3x4 casi, ¿no? Y estamos todos ahí atrincherados en unas discusiones realmente muy enriquecedoras, tratando de asignarnos roles, asignar temas, algunos proponiendo temas, discutiéndolos, es decir, acá el Nacho Urbina, que está presente, salud Nacho, él se ocupaba de la parte del diseño industrial, que en este momento tiene un liderazgo importantísimo en el estímulo de la actividad, ¿no? De la disciplina del diseño industrial. E inclusive cuando nosotros empezamos con el suplemento tenía muchas páginas, tenía como 16 páginas, quizás más, no me acuerdo ahora, ¿no? Ayer, no sé si tú te acuerdas, pero 16. eran 16. Sí, llegó a 16, al comienzo. Bueno, uno de los tres primeros números lo editó en realidad en Nacho Urbina, porque fue dedicado al diseño industrial. Así que eso era bastante integral la visión que se tenía ahí, ¿no? Había diseño, había problemas de ciudad, había temas de arquitectura. Lo que no se abordó son las cuestiones artísticas, pero la arquitectura, el diseño y el urbanismo, la ciudad, mejor dicho, estaban cubiertos de una manera bastante amplia, ¿no? ¿Cuál fue el rol de Iván Posani? pregunta el rol de Juan Pedro. Yo creo que Enrique tiene más información que yo, porque muchas veces yo lo que sí conozco son cierto tipo de relaciones personales con Villanueva que me contaba Juan Pedro, pero el rol exacto acerca de qué hizo Juan Pedro en la ciudad universitaria, yo no lo conozco bien. Es decir, una vez hablé con Gorka, ¿no? Que él sí hizo algunos edificios, el de ingeniería que es hidráulica era, ¿no? Sanitario. ¿Cuál era? Sanitario. Ingeniería sanitaria. Obras sanitarias, correcto. Lo hizo Gorka, pero nunca se dijo qué edificio hizo Juan Pedro, ¿no? O sea, Juan Pedro no hizo ningún edificio. Él colaboró y como yo, por lo menos por lo que yo conozco y por lo que yo hablé con él, Juan Pedro, al ser asistente y además el único asistente que había en la primera parte de la ciudad universitaria, en la primera etapa, que fue del año
49 al 58, que se va a Italia, en ese periodo había un ingeniero en la oficina, un extranjero que ahora no me acuerdo, ¿te acuerdas, Enrique? El capitán o el general, o no me acuerdo quién. Damiani. Perdón, Damiani, que llegaba como un policía para saber si estaban trabajando o no. Carlos Raúl Villanueva haciéndole burlas detrás, así como un niño, pero que era muy divertido eso. Y en esa época, el procedimiento, por lo menos hasta lo que yo conozco, era, como extraordinario dibujante que era Juan Pedro, Villanueva le decía, mira, hay que hacer, por ejemplo, el reloj, ¿no? Y entonces Juan Pedro se ponía a dibujar. Entonces Villanueva elegía, me gusta vamos a desarrollar decía. Por supuesto, en la época de la academia siempre se trabajó así. Uno tenía discípulos, los discípulos dibujaban y el maestro elegía. Eso ocurría desde el siglo XVIII en adelante, ¿no es cierto? Que tenía uno asistente. Y en la pintura ocurría desde el Renacimiento, o quizá antes, ¿no? Entonces, claro, era totalmente lógico, pero la autoría la tenía o Miguel Ángel, ¿no es cierto?, o Villanueva. Esa era la autoría real. Claro. Pero esa era la participación de Juan Pedro Posani, a diferencia de Gorka, porque Gorka empieza a trabajar más tardíamente en la oficina de Villanueva y ya el hombre estaba cansado. O sea que delegaba mucho más de lo que antes ordenaba. Entonces le solicitaba a Juan Pedro algo y él lo dibujaba. Y entonces el maestro, como en los ateliers franceses, el maestro elegía cuál era la opción mejor y él la desarrollaba, ¿no? Esa fue, yo creo que la participación en la estructura de un atelier. En ese sentido, Villanueva era un académico, era un gran personaje del siglo XIX, ¿no? Así que... Cierto. Sí. Me hiciste recordar una historia que me contó Juan Pedro muy recientemente, antes de morir, que me gustó mucho. Él hablaba de que terminado el clínico, Mateo Manauri estaba muy incorporado en darle los acabados y los colores. Entonces, Villanueva le pidió a Mateo Manaure que le hiciese una propuesta. Era un poco como uno lo conoció en el hospital, con todos los colores esos vivos y tal. Villanueva le pareció que estaba bien y le dijo, procedan. Tiempo después, una semana y media después, recibieron una visita de Pérez Jiménez y todos estaban aterrados, pero verdaderamente aterrados, de cuál iba a ser la reacción del dictador ante aquello, porque a ellos les gustaba, pero no necesariamente tenía que ser así. Y resulta que casi escondidos atrás de un árbol, ven que el señor se baja, ve el edificio y se voltea y les dice, esto me gusta mucho. Y desde ese momento se decidieron a ponerle colores a la tal. Contaba Juan Pedro que hay una serie de fotografías de los edificios terminados con friso grueso, pero no con remate, no, ni con color ni con acabado afuera. Contaba Juan Pedro que en ese momento se estaba empezando a desarrollar la importación de mármoles y de materiales, y el señor Capelín, dueño de Marvenca, que no estaba fundada en ese momento, estaba empezando a importar cosas y llevó el muestrario de las baldosas 2x2 que estaban llegando de Italia. El maestro Villanueva se entusiasmó tanto con los colores, que contaba Juan Pedro que un día, montados en un carro, Villanueva, Manaure y él recorrían la universidad y decían, esa pared, vamos a poner la amarilla, esa pared, vamos a poner la blanca, esa pared,
Y así fueron rematando los diferentes edificios y logrando lo que conocimos nosotros. Hay una pregunta con la cual creo que podríamos cerrar, porque yo creo que ya la hora está cerca, que tiene que ver con, con que Juan Pedro, ya últimamente, insistía mucho en manifestar algunas de las cosas que logró hacer bajo la sombra de Villanueva. Creo que Alberto sabe, y Enrique también, esa especie como de capacidad que tenía, así como tomaba una idea y la desarrollaba, seguramente con Villanueva también tuvo una relación muy importante con respecto a lo que escribía. Es decir, la pregunta sería, ¿hasta qué punto muchos de los artículos, o muchos de los discursos, o muchas de las cosas que Villanueva hacía o terminó haciendo, también pasaron por ese proceso, ¿no? Por un proceso de esbozo y de desarrollo. Más, Entonces, creo que sería más que en la importante hablar de eso. arquitectura, Sí, mucho más que en la arquitectura, ¿sabes? Él era una especie de escribiente de Villanueva. Le escribía los discursos, y sus escritos teóricos de Villanueva estaban como alimentados y después formalizados, porque la escritura de Villanueva, la propia, no digamos, que una característica de Juan Pedro era esa, ¿no? Tenía un gran conocimiento de la gramática, o sea que él escribía bien, no escribía mal, ¿no? Cosa que no es característico de los arquitectos, porque el código del arquitecto es, digamos, gráfico, y hablado, es decir, habitualmente el arquitecto no escribe. Juan Pedro sí escribía, y Villanueva le pedía, no solamente que compartir ideas, sino que además que se las formalizara, es decir, que las escribiera para que sea entendible. ¿Ya? Hay que recordar, y Juan Pedro me lo decía, que Villanueva nunca habló castellano muy bien, o sea, tenía acento francés todavía, toda su vida tuvo un acento muy raro, y de gramática castellana, digamos que no era demasiado ducho en eso, y que Juan Pedro le corregía los trabajos escritos y de alguna manera lo iba guiando, ¿no es cierto? Hay un término inglés que justamente es apropiado para eso, y recuerdo que uno de sus últimos correos que me escribe Juan Pedro fue precisamente para señalar cuál era el rol que Juan Pedro tenía en los escritos de Villanueva, ¿no? Que era una especie de escribiente, ¿no? Pero escribiente que aportaba además nociones y conceptos. El término es ghost ¿Cómo? writer. Ghostwriter. Escritor fantasma. Era el fantasma, sí. Ghostwriter. Ese es el término. Sí, sí. Oye, O sea yo quisiera comentar. Carlos, hola. Sí, pero bueno, pero estaba hablando Alberto, pero me gustaría comentarles algo sobre esto que están hablando ahora. ¿Me oyen? Sí, sí, dale. Sí, perfectamente, Carlos. Okay, Sí, sí, dale. Fíjate, me gusta mucho este grupo y todo lo que han dicho que he podido ver, porque yo me enteré un poquito tarde. Me llamó Gianni Napolitano para decirme que me conectase y he visto todo lo que habló Enrique, creo, y algunas de las cosas, las últimas que ha dicho Alberto, pero no oí nada de lo que dijo acerca de algo que me imagino que lo dijo al principio. Mira, yo, mi relación con Posani, que fue ya comenzando como profesor, ¿no? Al cual lo que más me gustó fue que yo no estaba de acuerdo con unas cosas que él había dicho en clase de historia de la arquitectura, hablando relativamente mal de Mies van der Rohe. Y como yo era un poco arriesgado y loco en esos momentos de mi vida, le llevé la contraria en un examen. Y le dije más bien lo contrario que él había dicho, porque yo creía que cuando Mies van der Rohe llegó a Estados Unidos hizo también una obra magnífica, ¿no? Y él estaba criticando eso.
Y a mí lo que me gustó de Pozzani, y luego quiero decirles lo que quiero decir realmente, es que él cuando me calificó, yo pensaba que me iba a raspar, ¿no? Porque bueno, eso era típico, que tú a un profesor le llevabas la contraria y yo estaba seguro que me iban a raspar. Y entonces resulta que Pozzani me puso 17, que me pareció una nota maravillosa. Bueno, y desde entonces yo pasé a respetarlo totalmente, porque me parece que era una persona, como lo han dicho ustedes, de una gran generosidad intelectual y con un gesto que no es muy común entre los profesores. Entonces, bueno, ahí comenzó una relación mía con él que la tuve siempre de respeto y simpatía, que me llevó a varias cosas. Yo me acuerdo aquel almuerzo que Alberto Sato estaba recordando que nos fuimos no, Enrique Vera estaba hablando, que nos fuimos del Museo de Bellas Artes a la Galería de Arte Nacional. Y a partir de ahí fuimos viéndonos bastante en los últimos años, con unas conversaciones estupendas, ¿no? Entonces, yo traté en esas conversaciones de abrirle a él la posibilidad de explicar en vivo a la historia de arquitectura todo lo que hizo con Villanueva. No con la idea de restar a Villanueva, sino de sumar, porque yo creo que una de las cosas importantes de un arquitecto como de un artista es saber con quién trabaja. Y Villanueva tuvo la inteligencia de darse cuenta de quién era Pozzani, cuando Pozzani era un niño, ¿no? Además, Villanueva lo educó, lo mandó, le consiguió la beca para irse a estudiar con Sevi. O sea, y lo tuvo desde el principio como su principal intérprete. Porque como tú lo estás diciendo, la palabra en inglés es ghostwriter. Realmente Pozzani no era un ghost, porque todo el mundo sabía que era Pozzani, ¿no? Fue profesor de la facultad, o sea, era una persona muy notable, ¿no? Pero indudablemente se destapó un poquito en la columna esa, El Viejito Inquieto, en un blog que me gusta mucho y que yo lo leía siempre, ¿no? Donde él explica cómo se puso a trabajar con Villanueva y cómo Villanueva lo eligió y lo tenía al lado de la mesa. Y evidentemente Villanueva lo que se dio cuenta es que él le corregía los esquemas que traía, se los corregía bien, o sea, los corregía correctamente, ¿no? O sea, como podríamos decir, como hubiera querido hacerlo Villanueva, ¿no? Pero se lo hacía Pozzani, ¿no? Y era una simbiosis que creo que es maravillosa, ¿no? Y me parece que eso es una tarea que ha sido hecha, y la obra de Pozzani en la ciudad universitaria, especialmente en todo el conjunto de Aula Magna y todo eso, yo creo que es muy importante. Y sería bueno poder sacar esquemas, dibujos, croquis de él en aquella época y armar cómo fue esa colaboración. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Hay una última intervención que quiere hacer Gianni Napolitano. ¿Está ahí, Gianni? Bueno, claro. Sí, hola. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Alberto, Carlos, oye, qué gusto verte, Alberto, como siempre. Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por cierto, yo estaba ese día que ese sushi del cual he hablado bastantes veces hoy, Alberto, fue la primera vez que yo comí sushi. Me acuerdo perfectamente. Oye, yo quería comentar algo que probablemente pueda comentar, o sea, pueda hablar de ello Enrique. Quizás el más idóneo sería Alberto por ese intercambio que tuvieron en esa columna de la economía hoy, y que creo que puede ser un comentario que no se ha hecho, pero quizás porque los que están acá presentes o muchos de los que están comentando saben muy bien, digamos, cuál es el pensamiento y la postura de Juan Pedro sobre la arquitectura latinoamericana y en especial sobre la arquitectura venezolana. Pero como estas charlas se graban y la ven muchos estudiantes, y también hay muchos estudiantes en la audiencia que quizás
nunca ni siquiera han podido todavía leer ningún artículo de lo que se publicó entonces. Yo quisiera hacer el comentario del gran valor que tiene la postura de Juan Pedro y su pensamiento crítico sobre su posicionamiento de una arquitectura local y profundamente venezolana. De eso nosotros tuvimos la suerte de retratarlo en un último viernes de evento que tuvimos, en el que Juan Pedro lo invitamos hace unos 3, 4 años y habló recientemente de eso, y que estoy seguro que será un documento muy valioso. Pero me gustaría que Alberto y Enrique hablen un poco, comenten un poco. Además va a ser divertido porque le va a tocar quizá a Alberto ponerse en el lado opuesto de su adversario, como él ha dicho, para tratar de hablar un poco por él y exponer un poco brevemente para quienes están acá y no lo conocen, ahondar un poco sobre esa visión de Juan Pedro, sobre lo que tenía que ser nuestra arquitectura, que sin duda tiene mucho que ver además con una cosa que ya de entrada Villanueva hizo de una manera, digamos, desarrolló de una manera abundante, como todos sabemos, pero que creo que todavía, yo diría que es un pensamiento que no ha terminado de calar, incluso en las generaciones precedentes y mucho menos en las generaciones de hoy, de esa inquietud tan fuerte por encontrar una arquitectura profundamente nuestra y profundamente casada con nuestra geografía. Y me gustaría un poco que Alberto o Enrique comentaran un poco sobre ese respecto y que hablaran un poco de esa visión de Juan Pedro sobre nuestra arquitectura. Eso es. Gracias, Gianni. Yo Cerramos entonces con la respuesta, ¿les parece? Yo creo, antes que Alberto dé su opinión sobre la pregunta de Gianni, yo quería mencionar lo siguiente. De las enseñanzas que nos dejó la arquitectura colonial venezolana, recogidas quizás por Graciano, transmitidas y sintetizadas por el dúo Carlos Raúl y Juan Pedro, se traducían en un respeto al cual llamaba Juan Pedro por el sitio, el clima y el construir adecuadamente para las... A mí me llama la atención, por ejemplo, habiendo visitado en otros momentos el país, arquitectos de mucho valor y reconocimiento internacional, que Juan Pedro haya puesto sus ojos y se haya movido porque trajeran a Murcutt, el arquitecto australiano. ¿Por qué? Porque la arquitectura de Murcutt en cierta forma representaba muchas de las cosas que Juan Pedro buscaba y preconizaba y daba a entender que eran las correctas para la arquitectura. Además de un manejo formal extraordinario, el uso sabio de los materiales, la orientación climática, las defensas, absolutamente todo, solares, el respeto por el agua, la sostenibilidad, era verdaderamente un personaje. Cosas que Juan Pedro las asumía y las declaraba como importantes y vitales para hacer la arquitectura. Él era, como Carlos Gómez también dijo, extremadamente generoso en sus opiniones y sé, y lo vi en muchas ocasiones, hacer reconocimientos laudatorios de arquitectura que él consideraba que estaban dentro de esos parámetros que son los adecuados para la construcción en el trópico. La simbiosis que tuvo Juan Pedro con el ingeniero con el cual diseñó el Musarc, lo llevó a él, lo llevó a él, sí, José Adolfo Peña, lo llevó a él a diseñar algunas edificaciones, como los centros culturales, donde jamás, en ningún momento, se les planteó ni les pasó por la cabeza que era necesario utilizar aire acondicionado. Y son de los edificios, de las edificaciones, lamentablemente
invadidas y usadas para otra cosa, porque ese es otro cuento que no vale la pena mencionar aquí en este momento, de una frescura y una calidad espacial increíble. Hubo un proyecto que ellos desarrollaron, ahorita no recuerdo el nombre de la persona, que quería que se le diseñara con el sistema estructural concebido por los dos en un sitio que era inaccesible. No podían llegar ahí camiones, carros, ni nada, y las piezas las fabricaron en otro sitio y las cargaron para llevar y armar un edificio que cuando uno lo ve en el sitio que está, se asombra porque dice, ¿cómo construyeron esto aquí? Este es insólito que hayan construido este edificio, esta casa, una casa, porque es realmente incomprensible. Y cuando uno lo detalla y ve la manera sabia como se implantó, la manera sabia como responde al sitio, al clima, a la orientación, a la ventilación, a las lluvias y todo, uno se da cuenta de que en el fondo hay mucha sabiduría, mucha sabiduría. Alberto, continúa tú con lo que querías. Sí, quería un poco agregar a lo que tú dijiste, y referido, un poco referido a lo que Gianni está preguntando. Yo la discusión que tenía con Juan Pedro, que es una discusión eterna, pero yo le decía a Juan Pedro, todo lo que tú estás diciendo ya lo dijo Vitruvio, le dije, porque cuando uno lee Vitruvio, no, indica acerca del clima, acerca de los materiales, es decir, la disciplina misma se constituyó de esa manera, ¿no es cierto? Así que yo le decía, como él siempre insistía, ¿dónde está el norte? Decía él, ¿no es cierto? Que inclusive tiene un artículo en la prensa que se titulaba de esa manera, ¿dónde está el norte? Y yo le dije, Juan Pedro, el Heliodome existe de hace mucho tiempo y que todos los arquitectos sensatamente tienen que saber dónde está el norte, ¿no es cierto? Lo que pasa es que un momento de la arquitectura bastante fatídico, tipo la arquitectura del posmoderno, que todas esas cosas quedaron así como en un rol secundario, en un papel secundario. Así que en ese sentido, la discusión fue en esos términos. O sea, a mí lo que me fascinaba era Frutoviva. A él también le fascinaba Frutoviva, ¿no? Y entonces le decía a Juan Pedro, mira, Juan Pedro, ¿por qué no escribes un libro sobre Fruto? Yo no me atrevo, le dije, pero tú sí, tú tienes autoridad y lo conoces muy bien como para hacerlo, porque es un ejemplo de todo lo que tú dices, ¿sabes? Y jamás lo escribió, y a mí me pareció tremendamente extraño eso, de que Sonia no se anime a justamente a construir una historia con la persona que más, digamos, fielmente responde a esos principios que él planteaba, ¿sabes? Así que en ese sentido, bueno, teníamos largas discusiones, lo mismo que invitan a Glenn Murcutt, y yo había alquilado un apartamentito debajo en la casa del Flaco Álvarez, abajo ahí en Colina Bellomonte, la que hizo con el Papi Becerra, ¿no? Sí. Ahí bebían las Madrid, y entonces me alquilaron el apartamento de abajo. Y a mí me gustaba invitar amigos, hacer parrillas y qué sé yo, y ahí justamente fue el encuentro con Glenn Murcutt, ¿no? Y fue muy, muy divertido eso, porque Juan Pedro estaba fascinado por Glenn Murcutt. Y Glenn Murcutt no le paró ni 5 de pelota, ni a él ni a nadie, no, porque andaba en otra cosa. Me pareció muy divertido eso, porque hay veces que uno no encuentra, digamos, la conexión, como para que a partir de ese momento se fortalezca determinada cosa, ¿no? O sea, la conexión gremial, las relaciones personales, etcétera, ¿no? Y yo lo traigo a cuento esto porque yo extraño y echo de menos que los historiadores actuales no hayan agarrado la posta y sean capaces de construir una historia que todavía está vivo, una historia de Frutoviva.
que me parece que es uno de los grandes arquitectos, no solamente venezolanos, sino latinoamericanos, ¿cierto? Más allá de las contradicciones propias que él haya tenido, porque recuerdo una vez cuando él hizo ahí en una exposición allá en Alemania, ¿cómo se llamaba esa exposición? Bueno, hizo una flor, un aparato estrafalario. Hannover. ¿Dónde fue? En Hannover. Ah, la Hannover. flor de Hannover. Sí, señor. ¿No? Y yo escribí un artículo muy irónico acerca de esa famosa flor. La flor de fruto se llamaba. La flor de fruto. O el fruto de la flor, una cosa de esa. Y Juan Pedro responde con el fruto de la flor, algo así. Pero era un edificio, yo le dije a Fruto, mira, ese edificio me parece horroroso. O sea, con esa franqueza se lo dije, porque realmente estaba cargado de contradicciones como cualquier ser humano, ¿no? Y esa era la gran riqueza que tenía Fruto. Y se le podía haber sacado no solamente provecho, sino podría haberse construido y consolidado una historia de la arquitectura venezolana a través de justamente hoy que se le rinde un homenaje a Juan Pedro por parte de las nuevas generaciones de historiadores venezolanos, ¿no? Acerca de esas deudas que tenemos, que no se ha escrito. Por eso la otra vez celebraba que se hayan publicado historias sobre la participación de la inmigración italiana, norteamericana, y creo que y española, ¿no? Porque en realidad es necesario la construcción de esas historias, ¿sabes? Así que si dejó una lección Juan Pedro, es la gran lección de una convicción acerca de la necesidad de la historia. O sea, de la conciencia de sí, la conciencia de nosotros mismos. Y eso se hace con la construcción de una historia, ¿no? No de un continuo presente o futuro, sino de ese pasado que nos determina. Así que las nuevas generaciones tienen que agarrar esa posta. Quizás la generación siguiente no fue capaz de asumirla. Y entonces hay muchas deudas, hay muchísimas deudas todavía. Así que yo creo que el mensaje de Juan Pedro debe haber sido ese, ¿no? Bueno, agarren la posta y escriban, investiguen, estudien, ¿no? Y den valor a la historia, den valor a la memoria. Ya. Muchas gracias, Alberto. Bueno, la verdad es que ha sido una conversa de lo más sabrosa, de lo más gratificante. O sea, yo creo que se ha visto llena de entusiasmo y de buenos recuerdos, sobre todo, ¿no? Eso es lo que toca en estos casos. Y nada más que agradecerte mucho, Alberto, y a ti, Enrique, que nos hayan acompañado hoy, porque, bueno, creo que hacía falta un encuentro de este tipo dedicado a Juan Pedro. Y creo que no se ha agotado, por supuesto, para nada todas las cosas que de alguna forma he podido dejar, ¿no? Y nos ha podido dejar. También me toca invitar a todos los que están aquí, pues, a un próximo miércoles amarillo, que seguramente será dentro de 15 días, y que se notificará a través de las redes sociales, ¿no? Para cerrar, más nada, un gran abrazo, un millón de gracias, y bueno, espero que nos sigamos viendo. Esperemos. Mientras exista Zoom, nos vamos a ver seguramente. Nos vamos a seguir viendo. Gusto de verte, Alberto. Gusto, Enrique. Bueno, un gracias gran placer haberlos visto a todos. ¿Ah? Una emoción haberlos visto. Un abrazo. Igual. Un abrazo. Cuídense mucho. Ya. Bueno. Gracias. Saludos.